Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad. Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Una vez más, desde el programa 27 letras, un libro y algo más, estamos aquí. Y bueno, no sé que si la primavera ya ha entrado, que todavía falta una pizca. Bueno, la primavera ya está, pero el verano falta una pizca. Pero qué día más bonito, queridos amigos. Da gusto levantarte y bueno, ver ese cielo azul, sales a dar una vuelta, eso como que te emociona. Y yo creo que además de la vitamina D, que eso es importantísimo, nos da esa alegría para seguir este camino que es una maravilla, que es el camino de la vida. Queridos amigos, he empezado muy romántica, pero es que estamos en la época del libro, en la época donde, bueno, pues hemos celebrado la Feria del Libro, seguimos celebrando, que seguimos leyendo, porque ya sabéis la frase mía. Bueno, es mía, que yo me la he hecho mía. Cuando nos duele la cabeza, cuando nos duele algo, tomamos un ibuprofeno y en eso pues nuestros males se curan o se mitigan. Pero cuando nos duele el alma, queridos amigos, ¿qué hacemos? Pues leer. ¿Por qué? Pues porque la biblioteca es la farmacia del alma. ¿Quién mejor hoy para este programa así como muy, vamos a llamarle romántico, poético, nada mejor, porque tengo a dos poetisas increíbles? Bueno, os voy a presentar a la mesa que no tiene desperdicio. Tenemos a Marisol Santiago. Marisol, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido tu poeta? Te levantas un día con sol, el cielo azul. Bueno, eso para los poetas es una preciosidad, dan ganas de escribir. De hecho, en cuanto salgamos de aquí vamos a escribir algo seguro. Queridos amigos, Marisol Santiago. No os voy a decir la fecha de nacimiento, porque luego comparáis y no. O sea, no yo me importa. Sí, pero a mí sí, porque siempre soy la mayor del grupo y a mí eso no me gusta nada. Marisol nace aquí en Madrid, empieza su andadura por estos lares, es actriz, poeta, inicia su carrera como actriz de teatro, pero era muy jovencita, tenía 16 años. 7 años después se ve obligada a retirarse, luego si quiere que nos lo explique y si no, tampoco es, bueno, no pasaría nada. Entonces, a partir de ese momento empieza a practicar en eventos, recitales, pero sobre todo inclinada a la poesía. Inicia sus estudios en el 2018 en lengua y literatura española. Ha colaborado en muchísimos en eventos, en conferencias y en un momento determinado, aparte de sus libros y tal, empieza, no sé, de pronto un día te levantas, Marisol, y dices, ¿escribo poesía o siempre has escrito poesía? No, yo siempre he escrito poesía. Siempre, desde pequeñita, porque bueno, es que mi padre, aparte de médico, también era poeta. Lo que pasa es que él nunca publicó nada. De hecho, estoy preparando algo para publicar versos suyos. Y bueno, pues mi madre además ha sido maestra, así que bueno, el tema de la literatura en mi familia era muy importante. Quizá entonces lo de la farmacia te ha venido, vamos, al dedo, ¿no? Eso de criada con un médico, una profesora, Ya. Bueno, pues de casta le vieron algo, ¿no? Yo es que, a ver, el tema de la literatura para mí era un juego, entonces tampoco me lo he tomado como algo serio hasta que ya un buen día me dice un poeta, ¿y por qué no publicas un libro? Y claro, yo dije, ¿y por qué voy a hacerlo? Entonces, ¿Y por qué no? Claro, pero estuve dándole vueltas durante meses hasta que dije, pues mira, sí, voy a lanzarme, voy a publicar un libro de poemas. Luego ya nos dices por qué ya lo hacéis en conjunto, pero bueno, queridos amigos, a mi izquierda tengo a Laura Redondo. Laura, buenos días, corazón. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. Te veo radiante como la primavera, Hombre, ¿no? era un día para estarlo. Para nosotros la radiodiversidad es un honor tenerte aquí. Queridos amigos, Laura Redondo desde la infancia, como bueno, ella siempre ha estado también muy comprometida con el tema de la literatura. Has escrito varias cosas, Laura, pero yo la pregunta que os hago, porque sois muy jóvenes, lo de escribir está, bueno, fenomenal. Yo creo que todos de pequeño, queremos escribir un cuento, tal. Sí. Pero ¿qué te hace también a ti decir, voy a ser escritora, no solamente voy a ser escritora, voy a publicar, pero voy a hacer algo que parece que es fácil y es dificilísimo, que es la poesía?
Pues, a ver, yo es que desde chiquitita siempre he estado con la poesía, siempre he estado muy unida a la poesía. Yo recuerdo perfectamente que cuando era pequeña, pues en casa teníamos un montón de libros también. Mis 2 padres eran profesores. Claro, claro. Claro, veis como, queridos amigos, es que desde pequeños hay que marcar la pauta. Sí, es que al final influye. Entonces, yo recuerdo desde chiquitita pues el ya empezar a hacer mis versos con rimas pues muy sencillas y tal. Pero lo que ya me hizo el clic, aunque yo siempre he estado escribiendo, y estaba haciendo un curso de administración, nos pidieron un trabajo de PowerPoint y yo escribí un breve texto que, bueno, luego ya lo utilizaré para una novela, pero fue ese clic que me hizo el decir, me voy a dedicar a esto. Y entonces, a la vez que yo me puse a escribir esa novela, continué con la poesía. O sea, yo tenía que tener las 2 cosas ahí. Ya. O sea, en un momento determinado te vienen las musas, ¿no? Me vienen las musas y ahora ya no me abandonan. ¿Y cuándo te vienen las musas? ¿Te tienen que encontrar despierta, trabajando, dormida? ¿Cuándo? No, son muy puñeteras. Yo siempre digo que son muy puñeteras, sí. Durmiendo a las 4 de la mañana, entonces yo tengo mi móvil al lado, tengo el Samsung y el Notes, cuaderno y el bolígrafo, ¿no? El cuaderno, el bolígrafo, eso siempre, la pluma. Me ha impresionado, Laura, por ejemplo, tu primer, no sé si es el primero, el segundo, el tercero, pero tienes un libro que es Desde los abismos donde habitan mis demonios. Eso es. O sea, claro, donde habitan mis demonios, todos los seres humanos llevamos los demonios dentro, y quien diga que no, bueno, pues sí, todos. No se ha visto, no se ha mirado por dentro. Eso es. Pero tú eres muy joven ya para hablar de esas, digamos, esa oscuridad, esos demonios que cada uno de nosotros llevamos dentro, ¿no? Quizá porque, la pregunta, ¿los llevas, no los llevas, los buscas? No? ¿Qué ocurre ahí? Yo siempre los he llevado, pero no me atreví a buscarlos. Y ha sido a través de la literatura que los he encontrado. Y digamos que a veces me peleo con ellos, pero estoy empezando a llevarme bien. Demasiado bien. Paco, Francisco Márquez, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de estar aquí con vosotras y contigo especialmente. Eres un amor. De todas formas, queridos amigos, Francisco Márquez es el director, es editor de Ediciones Ondina. ¿Lo pronuncio bien? Perfecto, no como otros de los que hemos hablado. Es que, queridos amigos, bueno, yo le tengo que agradecer muchísimo a Paco, a Francisco, porque él nos editó un libro a montones de teneístas que era Saramago siempre. Y claro, entre los nervios que teníamos todos, porque escribir un artículo entre toda esta gente que además, éramos una amalgama de todo. Y pues unos nunca decían Ondina bien, pero bueno, yo lo he dicho bien. Francisco, todo un honor, todo un orgullo tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, yo muy agradecido de que nos hayas invitado, estoy encantado y espero venir muchas más veces. Esta es tu casa, que sepas que esta es tu casa. Bueno, gracias. Te has visto una cosa, habrá que decírselo a Tony. Le tengo ahí como la dama de Elche con sus... con sus cascos, pero créeme que esta es tu casa. Francisco, yo sé que tú conoces, porque es tu profesión, muchísimos escritores, no como nosotros que escribimos un artículo y luego hay muchísima gente que dice yo soy escritor y ha escrito 3 páginas, pero tú que conoces este mundo, que te manejas, que es un mundo maravilloso, es un mundo con tanta sabiduría, tanto emoción, ¿qué sientes cada vez que una de tus pupilas o pupilos, o sea, como no se puede hablar en genérico, aunque yo sigo hablando, ¿qué sientes cuando, digamos que apadrinas a una de estas escritoras, luego tienen ese exitazo, y sobre todo gente joven, gente tan pues comprometida con la literatura? ¿Qué se siente? Es una sensación indescriptible porque primero el conseguir o el ver publicada a gente nueva, a gente novel y sobre todo joven, es una satisfacción enorme solamente ver las caras de alegría, ver las caras de satisfacción. Esos ojitos, ¿verdad? Esos ojitos de ilusión que ponen, sí. Esa sonrisa, o sea... Claro, es que eso no se paga con nada se vendan más libros, se vendan menos, da lo mismo. O sea, en ese momento lo único que te interesa y que te importa y con lo que estás feliz es haber hecho feliz, valga la redundancia. ¿Sigues teniendo las mariposas en el estómago, como tenemos todos cuando vas a presentar a las sigues teniendo con toda esta gente a tu alrededor? Sobre todo, las mariposas se convierten en mariposas bellísimas y cuando ves que alguien nuevo
entra en el mundo de la literatura gracias, si no gracias a ti, por lo menos que tú has contribuido. Los llevas de la mano. Claro. Entonces es una sensación fantástica decir, bueno, pues mi editorial, no solamente yo, sino todo el equipo, hemos contribuido a que determinadas personas sean conocidas y entren en ese hipotético vehículo de la literatura, que, bueno, pues alguien puede ser hoy mismo nadie, no ser nada, y sin embargo dentro de unos años convertirse en una persona pues a la que lea mucha gente, ¿no? Y entonces sentir o pensar que tú has contribuido un poquito a esa situación, pues es una alegría y es una satisfacción muy grande. Es verdad que los escritores son especiales, o sea, a ver, me explico. Parece ser que todos los que nos dedicamos un poco al mundo artístico, yo en mi caso a la pintura, pero ellos la literatura, somos un poco raros, vamos a decirlo de alguna manera. Yo creo que sí. A ver, somos raros pues, porque es como yo me pongo a pintar y a lo mejor son las 3 de la mañana y claro, aparece alguien y te dice, no son horas. Y claro, ¿y cuándo son horas? O sea, entonces yo me imagino que es muy difícil compaginar la vida de un escritor, de un pintor, en este caso escritores, con la vida real, porque la gente queda a las 9 de la mañana y tú a las 9 de la mañana igual estás escribiendo. Sí. ¿Os ha sido muy difícil a vosotros compaginar vuestra vida, sobre todo a la hora de compaginar esa vida familiar? A ver, yo he tenido mis complicaciones en el sentido de que he tenido que dedicar la noche para escribir, porque claro, durante el día, yo tengo ya una hija adolescente, pero claro, ha sido pequeña, entonces durante el día me dedicaba a ella. Es verdad que mientras, a lo mejor estaba haciendo la comida o cualquier cosa, se me iban ocurriendo versos y entonces según estaba, pues a lo mejor tenía como la lista de la compra y apuntaba, ¿no? los versos que tenía en la cabeza para que no se me olvidase. Y luego ya por la noche me sentaba a escribir. Pero es verdad que te aborda, que le hemos hablado muchas veces, Laura y yo, que es que te aborda en cualquier momento la poesía. Yo tengo un problema y es que yo escribo a primera hora de la mañana. ¡Qué horror! O sea, a primera hora de la mañana. Y es cuando entro a trabajar. Entonces, pues, es un problema. Yo os puedo decir que toda mi vida, desde que tengo uso de razón, me levanto prontísimo. Claro, cuando eres pequeña, yo estaba interna, imagínate, o sea, me despertaba a golpe de campana con, bueno, el ángel el Señor anunció a María. Eran las 7 de la mañana, o sea, luego después en la carrera igual, luego después trabajando, o sea, entraba a las 8 en el hospital, o sea, y sin embargo fue poderlo hacer y yo... Hoy he llegado tarde, os puedo decir que porque tenía mucha prisa. No, es que no me levanto. ¿Por qué? Pues porque estoy pintando a las 3 de la mañana. Claro, entonces, yo creo que la noche, y ahora la pregunta a los tres. Por ejemplo, dicen yo, que me gustaba mucho cuando era pequeña, bueno, creo que todo el mundo hemos leído a Becker, yo en mi caso leía también a Dante. Imaginaros yo con 14 años y la Divina Comedia leyéndola, ¿no? Y es verdad, o sea... tienen que ser los escritores tan nostálgicos, tienen que ser esa noche que bueno, está lloviendo, tengo que... ¿Es cierto o no? ¿Sois mujeres alegres, que bailáis? Uy, no. Yo tengo unos contrarios muy... ¿Tenéis contrastes? Hay contrastes. Pero un contraste brutal, de estar en un lado y luego en el otro, sí. Yo tengo momentos también que lo mismo estoy pues con muchas ganas de ir a sitios y tal, y otras tardes que dices, hoy me apetece quedarme en casita leyendo o escribiendo, sí. No sé. Y cuando llueve y empiezan a esa cosa la poética. Lluvia es maravillosa. La lluvia es una maravilla. La lluvia que va con los cristales. Eso sí se siente. De hecho, tenemos poemas sobre la lluvia. No, ya. Me encanta. Por eso lo pregunto. También. Sí. He leído en un momento... La noche. Eso que además, bueno, pues el golpear de las gotas de lluvia con los cristales. Yo he leído de ti, Marisol, decías en un momento determinado, opinas que la poesía y la psicología van de la mano. Sí. Es por ello que tus poemas dices que beben la experiencia, pero no se limitan a contarlas o testificarlas. ¿Tú mezclas la psicología con todos los poemas? ¿Realmente lo haces así o cómo? Que yo me analizo a mí misma y quiero ver... Te psicoanalizas. Claro, quiero ver lo que quiero expresar y a lo mejor no es como soy yo en mi día a día. Pero bueno, como dice Laura, todos tenemos nuestros demonios, todos tenemos nuestros miedos y ahí es donde yo no tengo ningún miedo a mostrar mis inquietudes, lo que sea. Ya guste o no guste, me da lo mismo. Entonces, no tiene por qué ser 100% mi yo, sino lo que a lo mejor en ese momento estoy sintiendo, estoy pensando o he visto, a lo mejor me han contado algo, me ha inquietado. A eso me refiero, ¿no? Es verdad, yo no soy psicóloga, aunque bueno, he estudiado alguna asignatura de psicología, pero sí que intento hacer una introspección,
¿vale? Y desde ahí escribir. Pues eres de las pocas personas que dice que no lo es, porque vamos, yo aquí he entrevistado mucho, todo el mundo, yo soy muy psicóloga, No, yo soy no. muy No, escritora, no. yo Eso soy... es muy complicado. Es como cuando te dicen No. pintas y te dicen, ¿y qué pintas? Y te quedas, ¿y a usted qué le importa? No. Yo además conozco a gente, tengo amigas que son psicólogas y bueno, eso cuesta mucho Es trabajo. que te cuesta, es algo, te claro, es cuesta una muchísimo. carrera, un máster y... Laura, tú acabas de decir que te levantas o sea, escribes temprano, Sí. vas a trabajar por la mañana, tienes una vida familiar, eres muy Sí. joven. ¿Y qué escribes? O sea, a ver, a mí me impacta mucho lo de la poesía, quizá porque, vamos a ver, cuando hablamos de una escritora, y eso mejor Francisco nos lo puede decir, para mí el libro significa viajar dentro, yo viajo, yo ando, yo me Sí. veo todo el mundo a través de los libros. Ayer tenía yo una conferencia con Lacan, imagínate, hablando de Lacan. Y entonces leí algo que yo dije, no, esto se lo voy a preguntar yo mañana. Había una frase que decía que el autor no es el dueño de eso que acaba de escribir, sino una vez que lo escribe, todo lo que escribe en ese momento es patrimonio de la persona que lo lee. Sí. Yo, Sí. eso, que ahí era la muerte del autor. Sí. Entonces yo a ti te pregunto, a ver, Laura, tú... ¿Qué vas escribiendo? O sea, escribes lo que en ese momento, por ejemplo, yo ahora mismo estoy viendo que se mueve el árbol a través de la ventana y tú a lo mejor sientes ahí, ¡chan! Te viene la musa y escribes en ese momento, sacas el lápiz, o escribes escenas cotidianas, o escribes desde dentro. Yo escribo desde dentro, siempre. Yo tengo una relación muy importante con la música. La música, bonito. sí, y la poesía van conmigo siempre. De hecho, hay muchas personas que me dicen que cómo puedo escribir escuchando música, y de hecho no puedo escribir si no estoy escuchando música. Entonces, la mayoría de las inspiraciones que me llegan vienen desde muy dentro, porque yo estoy escuchando una pieza musical en concreto, me genera X emociones y entonces esas emociones fluyen directamente. Te dejas. Me dejo llevar por lo que siento en ese momento. Luego sí es cierto que no es lo mismo la poesía que la narrativa, lógicamente. En poesía siempre es sentimiento, es lo que siento, es lo que quiero expresar en ese momento, y aunque esté hablando de algo que no tenga que ver con lo que estoy escribiendo, puedo estar viendo un paisaje y estar escribiendo sobre ese paisaje, pero en realidad lo que estoy escribiendo es lo que estoy sintiendo. ¿Os equilibra la poesía? A mí sí. Bueno, Sí. hay veces que según el revuelve. poema, claro, según el poema también te puede llegar a revolver mucho. Yo, por ejemplo, los poemas que en su día escribí a mi amiga Olga Luna, que falleció, me removieron muchísimo, pero luego... te ayudaron a hacer el duelo. Efectivamente, y aparte para mí me ayudó muchísimo saber que de algún modo ella ahora es eterna, porque ella está ahí, está en ese libro ya para siempre. Es muy bonito. Qué bonito, esto. ¿no? bonito, Sí. ¿verdad? Claro, es que ella aprovecha, digamos, hace el duelo haciéndole unos poemas y claro, a la vez la tenemos viva mientras mencionemos su nombre. Qué bonito, ¿no? Precioso. Es que además, a mí me lo han comentado muchos escritores, que escribas tus vivencias o escribas otras vivencias, escribas cosas íntimas tuyas o escribas cosas que no tienen nada que ver contigo, sin embargo, estás desahogándote inconscientemente e indirectamente, te estás desahogando, y muchos me han llegado a decir, es que me he ahorrado en psicólogos Bueno. un pastón Una gracias barbaridad. a escribir. A ver, todo lo que sea, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero os lanzo una pregunta en la mesa. Todo lo que sea una interpretación, ya sea cuando sacas tus sentimientos y lo plasmas en un libro, en una poesía, en un poema, o lo interpretas. Claro, o sea, lo que tú no te atreves, a mí me preguntaron una vez, ¿y esto por qué pintas eso? Digo, bueno, es que cada pintor dejamos una pizca de nuestro alma en ese lienzo. ¿Por qué? Pues porque a veces lo que no sabes explicar con palabras, me das un pincel y lo hago. Yo me imagino que a ellas les das un bolígrafo, una pluma en este caso, y ahí lo plasmas. Mejor con pluma. Sí. Recordar que los escritores, o sea, Camilo José Cela decía que, bueno, la pluma. Sí. ¿Qué habéis sentido cuando hemos perdido a un grande de las letras, un premio Nobel? Uf. Qué pena, ¿verdad? Es como, en realidad es una pérdida cercana, porque claro, conoces al autor a través de su obra, entonces estás presente en su vida, aunque... Entonces, claro,
Sí, siempre... Es una pérdida muy importante. Yo, de hecho, en algún momento dicen, pero bueno, si tú no lo conocías de nada, ¿por qué te sientes así? Bueno, pues porque de alguna forma te sientes un poco huérfano porque a lo mejor has estado toda tu vida leyendo. Porque no va... Es que ha sido tu hombres compañía. como él ya no van a volver. Bueno, yo creo que... ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Francisco? Es que además cuando te metes en un libro, y sobre todo si es un libro que te ha impactado, sea novela, sea poesía, te sientes cercanísimo a esa persona que ha escrito eso. Te sientes como que eres parte de él, en cierto modo. Ahora que estaba acabando una novela que hacía muchísimo tiempo que tenía en casa, muchísimo, y no había llegado a leerla, de Almudena Grandes, El corazón helado, y es tan buena novela que consideras que eres parte de esa... Claro, te involucras, te metes. De esa trama, totalmente. Entonces, cuando pierdes a un autor, evidentemente pierdes algo tuyo. Estaréis de acuerdo conmigo que cuando una persona, bueno, ya si es un premio Nobel, increíble, ¿no? Pero yo el otro día estaba con personas mayores, y todos somos mayores, pero bueno, y estaba hablando de arte y tal, y yo decía que realmente cuando una persona mayor se va, muere, una parte de la biblioteca se ha ido con él, porque claro, la vivencia de esa persona ya no la puede transmitir. Es como la película esa del replicante. O sea, es que todo lo que yo sé se va a perder como lágrimas en la lluvia. Eso está claro. Bueno, vamos a hablar Lo bueno, perdóname, es que por un lado se te va, pero por otro lado permanece cuando estás viendo los libros. Yo, Vargas Llosa, ¿no? El último grande que se ha marchado. Pues es que todavía recuerdo, siendo estudiante de COU... tampoco hace tanto. Pues hace 1500 años. Tampoco hace tanto. La guerra del fin del mundo. ¿Eras alto y tenías pelo? Tenía un flequillo fantástico. Ahora los que me vean no me van a reconocer porque me he cambiado la raya de lado, pero pues en aquella época de exámenes, y cayó en mis manos La guerra del fin del mundo, de Vargas Llosa, no podía dejar de leerlo. Y tenía exámenes y yo decía, es que tengo que continuar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que él se ha marchado, es un vacío enorme, pero sin embargo ves ahí los libros y sigue estando contigo de alguna manera. Claro, es que mientras lo mencionemos, pero es triste. Han sido muy prudentes porque no han dicho, hemos venido a hablar de mi libro. No lo habéis dicho en ningún momento. No. Y mira que, en fin, os he provocado. Había que hablar un poquito de todo. Sí. La vida hay que... A mí yo soy bastante provocadora. Sí. Que es divertido, o sea, tampoco... Bueno, hay que hacerlo. Queridos amigos, ellas, que bueno, son unas escritoras increíbles, y bueno, aparte de esa parte humana que tenéis, porque todo escritor tiene que tener esa parte humana, tiene que reflejar. Yo, pocas personas, eso es mi opinión, o sea, lo que yo he conocido, muy pocas personas, escritores que yo haya conocido, son malas personas. O sea, yo siempre que he conocido a una persona, o sea, un escritor siempre es buena persona. ¿Por qué? No, yo digo lo que... Mi opinión. Sí. Luego ya veremos vosotros. Queridos amigos, ellas han escrito, para mí es dificilísimo. El último libro, el que hoy queremos presentaros aquí, se llama La seducción de Venus. O sea, es La seducción de Venus. La foto, por supuesto, la portada es maravillosa. Bien. A mí cuando ya veo la portada ya me hace coger el libro y, claro, habla de la seducción de Venus, pero para los jóvenes que ya son, están hablando de una seducción, de un, llamémosle sexualidad, erotismo. Es que a mí, aparte de que escribir es difícil, hacer un poemario es muy difícil, pero ya meteros en ese tema no es como muy, ay Dios. Y siendo dos. Y siendo dos, porque claro, yo me imagino que cada una tiene una forma de ver las cosas, o la sexualidad, o el erotismo, pero habéis podido, y de hecho, a mí me han comentado gente que os conoce, que os habéis compaginado muy bien. Muchísimo, sí. Contarme cómo, en un momento determinado, ahora me hago, cómo en un momento determinado sois capaces de complementaros y hacer un libro de erotismo. O sea, bueno, erotismo. Llámale como... Bueno, a ver, es que también ya... Lo voy a poner así para que lo vea. Partíamos ya con una complicidad previa, porque ella nos presentó un escritor, Luis Solís,
Y bueno, ya estaba buscando a alguien que presentase su primer libro y la verdad que estuvimos hablando al principio por audio y todo eso y, bueno, es que conectamos. El ya desde el primer momento me dijo, es una persona parecía... maravillosa y yo creo que vais a encajar muy bien. Sí, además es difícil. Y parecía que nos conocíamos de toda la vida. Y encajar dos mujeres es más difícil aún, ¿eh? Sí. Vamos, yo es lo que pienso. Encajar y complementarnos. Además. Bueno, es que eso ya y bueno, ya en cuanto nos quedamos en persona, justo hace un año y un día, sí, ayer. Quedamos en persona para, pues eso, ponernos cara y hablar un poquito y tal. Y bueno, estuvimos hablando y dijimos, pues podríamos hacer algún día juntas, pero lo dejamos así. Eso quedó en el aire. Claro, y un buen día, bueno, ya si quieres sigues tú. No, pues simplemente él nos había propuesto el hecho de escribir algo sobre erotismo, pero nosotras tenemos una forma muy especial de ver el erotismo y en eso coincidimos las dos. Y al principio, como ella tiene un estilo más directo y el mío es más lírico, pues pensamos que no iba a cuadrar muy bien y dijimos, bueno, a ver cómo empezamos esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo empecé a escribir y le pasé varios poemas. Y ella, que estaba así todavía un poco, que no sabía muy bien cómo enfocarlo, vio que mi idea de mi enfoque coincidía con el suyo y entonces eso le ayudó también. Es que me daba bastante miedo porque el erotismo tiene muchas ramas, tiene muchas formas de expresarse y además, la visión... tienes que tener mucho cuidado para no llegar a la pornografía. Claro, efectivamente. O sea, entonces es un tema muy delicado. Yo tengo una visión del erotismo más espiritual o más filosófica incluso, menos pornográfica. O sea, que yo como que lo separo mucho. O sea, a mí hay poemas que me parecen ya eso, que es porno, ya directamente. Entonces, claro, a mí me daba cierto miedo. Entonces yo soy muy observadora y esperé a ver qué escribía ella. Y cuando ya lo vi dije, me está dando el pie. Sí. Y entonces yo le daba la réplica y así. O sea, nos íbamos complementando. Dialogábamos. O sea, que realmente, una vez que os conocéis, el escribir erotismo, o sea, escribir sexualidad, es porque os dicen. Sí, fue como un reto. Ese reto que, claro, para los jóvenes que sois, claro, ahí yo me imagino que es difícil porque hasta qué punto es lo que os apetece, lo que os gusta, lo que sabéis, cómo lo veis, os vais a sentir cómodas, incómodas, o sea... Pero claro, lo utilizamos también un poco... Perdón. No. Lo utilizamos un poco también Las he puesto juntas como Pili Mili para que se vayan cortando entre ellas. Por dar un poco nuestra visión cada una, ¿no? de lo que es y también nuestra visión de la mujer. O sea, también lo hemos aprovechado un poco para eso y hablar también del compañerismo entre las escritoras. Entonces, yo ya escribía erotismo de antes. ¿Hay compañerismo? Sí. ¿Entre vosotras o en general? No, entre nosotras. Entre nosotras. Eso es difícil, el compañerismo es yo, difícil. Amigas poetas, tengo pocas. Amigas, yo muchas. He leído, y a mí me ha impactado quizá, bueno, también es verdad, luego quiero también que ¿a quién va dirigido este libro? ¿Va a todos, a una edad determinada, a una escala? O sea, depende de la sociedad. Eso también quiero, o lo habéis hecho de una forma delicada, que yo lo he leído, veo que es una forma muy delicada, y lo podemos leer todos. Yo creo que es para todos los públicos, porque precisamente lo que queremos es enfocar el erotismo no solo desde la parte del cuerpo y la sexualidad, sino desde lo que viene a ser pues simplemente el hecho de tomar una taza de café en un momento del día en el que se está disfrutando. Yo he leído que pone el primer beso. Quizá, bueno, yo creo que esto para las jovencitas, no sé, igual vosotros. Pero es muy bonito, queridos amigos, porque empieza, jugueteas con tu tacón en la banqueta. Miradas furtivas a mi escote. Tus dedos encuentran una excusa para borrar de mi mejilla tu pintalabios. Limpias. Con esa suavidad escapa un gemido. Me pellizcas la barbilla. Finges colocarme el cuello de la blusa. Te recreas en el contacto de nuestra piel. Es delicado. Eso intentábamos nosotras, era nuestra idea. O sea, no queríamos algo demasiado... No queríamos la vulgaridad. Eso, es que no quería decirlo, pero... Tú como editor, pero sobre todo, la opinión como editor la quiero, por supuesto, porque a mí eso me interesa. Pero como hombre, cuando lo has leído, ¿te ha gustado? ¿Te has sentido cómodo? Verás, tiene unos matices desde algo explícito a algo súper... mental, ¿no? Algo que
Hay una sensualidad, por ejemplo, de lo cotidiano, como en este poema, en donde está mencionando y está hablando de cosas que podemos ver y tocar, y desde ahí llegan a una sensualidad y a una sexualidad incluso pues un poco más explícita, pero siempre con una elegancia, nada de algo burdo, nada grosero. Entonces, tanto como lector como como editor, me encantó. O sea, porque además, luego seguramente seguiremos comentándolo, es que se complementan fenomenal, se complementan ellas y también los poemas de cada una de ellas se van complementando en el sentido, pues como lo que estamos diciendo ahora, ¿no? De la diferencia de que hay poemas muy explícitos, hay otros poemas muy interioristas, hay unos poemas donde contemplas objetos cotidianos que te hacen sentir y ver la atmósfera de lo que está ocurriendo. No sé si es el que se llama Davinia, me parece, que puedes estar viéndola a ella y puedes parecerte que la estás escuchando, que estás sintiendo esa atmósfera que se recrea en el poema. Entonces, todo ello con una elegancia que no es nada, en fin, que es muy de agradecer. ¿Y por qué Venus? ¿Por qué no Afrodita? ¿Por qué no? Porque os habéis metido en un tema de Eros. O sea, ¿por qué Venus? ¿Quieres responder todo eso? No, es tú. Bueno, a ver, queríamos también juntar un poco, que nos gusta mucho la mitología, como le pasa a muchos poetas, yo creo, pero darle como una esperanza a Venus, decirle, no eres solo un objeto, eres algo profundo, eres algo espiritual, llegar al erotismo desde la mente. También. Es que la mente es muy importante. Fue idea suya, eso. Por eso la he dejado. Sí, es que los poemas los empezamos a titular, empecé yo porque a mí me gusta mucho pues, el tema de la mitología y tal, y relacionar la cotidianidad con la mitología. Sí. Entonces empecé a titular algunos de los poemas así, y cuando ya vimos que había una serie de poemas que tenían títulos griegos y demás, pues fue ella la que dijo, oye, pues... Se nos encendió la chispa y dijimos, oye, si es que parece que le estamos hablando a Venus, ¿no? Sí. Y entonces, pues un poco ya los poemas iban enfocados a eso, de hablar con Venus, hablar sobre Eros, también incluso cogemos algunos personajes mitológicos como Ares, Medusa, no sé. Morfeo también. Incluso hablamos de las musas, la musa y el poeta. El próximo tendréis que mencionar a Atalanta, ¿no? Con la manzanita, corriendo todo el tiempo con su manzanita. Pero queríamos dar nuestra propia visión de esos mitos, ¿no? También. Claro, porque, es que por ejemplo, yo a Medusa la la pongo como una mujer pues, que lo ha pasado mal, o sea, que no es... Es que lo pasó mal. Claro, que no es como la pintan de, ay, la mala que viene a petrificarnos, sino doy la versión de Medusa. Entonces, y un poquito el misterio de Pandora, ¿no? Ajá. También lo tenéis. ¿Queréis leer algún, por ejemplo, si yo ahora te digo, porque todavía no me ha dicho nada Toni, pero dentro de 2 minutos estará con las manos y seguro. Si yo te dijera, Marisol, léeme rápidamente y así sin pensártelo, algo que te haya gustado más del libro. Bueno, creo que te gusta todo, ¿no? Pero un poquito, léeme un verso. A ver, yo es que a mí el que más me ha gustado ha sido el que le he dedicado a Laura. Y fíjate, no tiene nada que ver a lo mejor, pero... Bueno, pero es una obra tuya. Porque es que hicimos eso, teníamos esa idea de dedicarnos también un poema a cada una ya para cerrar el poema. Entonces diría, Venus se arrodilla a tus pies, las olas ondean en tu pelo, tez de diosa griega, mirada de faraona, tal vez desciendas de Cleopatra. Y ahí lo dejo. Luego sigue. Pero creo que ahí... Luego habéis potenciado a la mujer, evidentemente. Sí. O sea, también es una forma... A ver, no empoderar, porque a mí lo de la palabra empoderar... Ay, como por que favor, no. Pero lo que habéis hecho ha sido resaltar un poco eso es. Dentro de esa mitología, dentro de ese erotismo... Ensalzar a la mujer. Sí, claro. Y si yo te digo que cojas un poema, Laura... Pues, ¿qué crees que voy a leer? No lo sé. Pues el que le dediqué a mi compañera, pero sin dudarlo. Además es que son tiernas. ¿Verdad? Es que fue muy especial para nosotras, entonces, bueno... Pero has visto lo que mencionaba antes de la elegancia, de que no hay nada claro, que se acerque ni por asomo a la pornografía, sino que hay sensualidad,
hay algo maravilloso, Bueno, es que hay algo precioso, pero... Realmente la vida es sexualidad. Es como cuando dicen coqueteo, sexualidad, erotismo. Es que todo en la vida. Todo. Es como cuando dicen, bueno, es que no tienen pareja y... No, es que yo amo... Pero es que yo amo a la vida. O sea, para a la mí, misma vida. Es El que arte, la por vida, ejemplo, yo amo la vida, amo el arte. Yo voy al Museo del Prado prácticamente todas las semanas. Tenemos un poema a la es vida que me también. siento y claro, os he comentado Atalanta porque hace 2 días que además me cogí la pegatina de Atalanta. Claro, es que a mí me apasiona, o sea, yo soy una enamorada de la vida. Entonces, a mí me parece que bueno, pues y ensalzar... Todo en la vida es un erotismo, toda la vida es una sensualidad. Exacto, es lo diferente. que queríamos representar. Todo depende incluso en soledad. Todo depende de con qué ojos lo mires. Claro. O sea, ¿Qué has dicho de la soledad? Que incluso en soledad. El erotismo también existe en soledad, sin necesidad de que haya alguien, ni siquiera en la mente. Sí. Es así. Pues, léenos una. Sí. Lo que pasa es que no lo has leído entero. No, pero como ha hecho un fragmento... Bueno, claro, es que vamos a ver, yo no quiero ser, pero quiero dejar como Pandora. ¿Has visto qué ojos tiene? Es que se titula Ojos de gata. El erotismo despierta en tus ojos de gata. Será en la profundidad de sus verdes campos. Será en la pureza reflejo del alma. Quizá en la gata que duerme en ellos, siempre felina, mujer esmeralda. El erotismo desciende también a tu boca, ha prendido en tu sonrisa, bruja, la eterna llama, y en tu piel, de alabastro a veces, otras de cuarzo rosa, el erotismo se roza. Por ti amanece el sol y por ti pernocta. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué Bravo. bonito. Yo os confieso una cosa, mira que, en fin, yo he tenido en mi época éxito, ¿no? A mí no me habían hecho un poema de estos. Claro, es que de ahí vino. Es que yo estábamos hablando y a mí me han dicho muchas cosas, pero no me han hecho un poema. Claro, efectivamente, es que decíamos, con la de poetas que conocemos y nunca nos han escrito un poema, me dice Laura, pues yo te lo escribo. Y entonces dije, vale, pues yo te escribo uno a ti. Yo me voy a escribir uno, queridos amigos. El próximo día os vengo y me escribo mi propio poema. A lo mejor es un reto para nosotras si te hacemos uno. Claro, bonito, puede ser. Qué bonito. Seguir contándome, porque es algo que me interesa mucho. O sea, lo habéis hecho, bueno, muy bien, muy delicados, pero tú me hablas un poco de esa soledad. Bien, yo creo que sobre todo los pintores, y de hecho me remito a la historia, todos languidecían, todos, qué bueno, ya sabéis, la época del romanticismo, Becker, etcétera. ¿Os sentís en algún momento solas? ¿Habéis sentido esa soledad? La soledad del artista. Sí, constantemente. Sí. Y he llegado a abrazarla y además hasta que hay muchas veces en que la necesito. ¿Te gusta? Me gusta. Sí. Bueno, yo a veces me gusta y a veces no me gusta demasiado. O sea, es como un amor-odio. Bueno, la soledad elegida no claro, es... si la elijo, estoy estupendamente. O sea, si yo digo, mira, no, este fin de semana quiero estar sola, genial. Pero si es una soledad impuesta ya es diferente. O notar eso que te dan de lado, incluso en círculos literarios, ¿no? Que eso también nos pasa a veces, muchas envidias. Entonces, bueno, es que os habéis metido en un mundo mejor. Sí, a veces te sientes explicar. Hay algunos egos en el mundo de la poesía, hay algunos egos. El ego, en el de la literatura en general, en el del arte también. Bueno, los egos sí, nunca se quedan en casa, queridas. O sea, el ego siempre, y además, y precisamente mujeres, y escribiendo de erotismo. Pero incluso así, aunque estuviésemos muy acompañadas y aunque hubiese mucha gente, siempre se siente esa soledad del artista, porque no se llega a entender. Por mucha compañía que haya... Que tampoco el artista, o sea, corregirme si me equivoco, tampoco nos interesa que nos entiendan demasiado. No, o sea, ni entender al resto tampoco. No, es que si te vas a pasar la vida... Yo siempre os cuento una anécdota, me parece que la he contado en otro momento. Yo me acuerdo un día que entró en casa con un cuadro, acababa de terminar el cuadro, y estaba mi hijo y oye, mira, Ricardo, mira, ¿te gusta? Y dice, ¿qué tengo que ver? Y dije, pues que acabo de terminar el cuadro, ¿te gusta? Y dice, pero me tiene que gustar, mamá, que... Y dije, vamos a terminar el tema. O sea, no me puedo pasar la vida explicando por qué me gusta la pintura, por qué me gusta esto. No, llega un momento que dices, déjalo.
Porque además es curioso que luego cada uno hace su interpretación del poema que tú has escrito. Tú tienes una idea inicial y luego ya cada uno hace su poema. Pero vuestros propios entorno familiar, ¿no os han puesto alguna pega cuando dos mujeres juntas os complementáis muy bien y escribís erotismos? A mí el entorno familiar no. Yo sí sé que se comentan algunas cosas de, uy, ¿cómo escribe eso? Pero es que me da lo mismo. Yo es que, de hecho, cuando lo oigo, normalmente escribo algo más. Claro. O provocas. Exacto. Eso me gusta. Yo de momento no lo sé. Eso me pero gusta. Pero lo que es en mi casa, digamos, ¿no? Mi madre y mi hija me apoyan. O sea, en ese sentido, ellas me apoyan en lo que haga porque están de mi lado siempre. Aunque fuera una temática que no les gustase, da igual. O sea, es como, bueno, ella ha decidido lanzarse y a por ello. Y mi madre, mi hija igual, siempre. Hay una frase que yo creo que, de hecho, esto está en vigor. Esta me parece que es, corregirme si me equivoco en el año, el siglo XVI, 1516 me parece que era, Erasmo de Rotterdam ya lo dijo. O sea, ¿son genios porque están locos o son locos porque son genios? Claro, siempre dicen que el autor, o sea, el artista está del lado del diablo. No nos engañemos, eso está desde el siglo XVI. Entonces, ¿por qué? Pues quizá porque, bueno, pues esa inspiración, ¿qué te parece? Es que yo creo que casi es imprescindible, ¿no? Es decir, si quieres realmente sacar de ti algo importante, algo bonito, algo que trascienda, algo que sea bueno, sea pintura, sea en lo que sea, pues tienes que estar, por un lado, primero olvidarte de los demás y ser natural y sacar lo que tú sientes. Y en segundo lugar, pues ser también un pelín locuelo, ¿no? Para que tienes que no poner te dé esa miedo pizca nada, de locura. ser valiente. De todos modos, volviendo a la pregunta de antes, alguien que les haga alguna crítica es porque no han leído el libro. Porque el libro, es verdad, el libro es maravilloso y el tema, siendo... Puede alguien pensar que es un tema polémico. Si leen el libro van a ver la exquisitez con la que hablan, van a ver la moderación, van a ver la sensualidad que se desprende en todos los poemas, pero a pesar de ello con elegancia, sin nada de grosería, sin nada vasto. Entonces cualquiera que haga una crítica es porque no ha leído el libro. Yo he visto que tenéis, está configurado por 74 poemas. ¿Habéis hecho lo de los 74 porque os gusta la cifra, porque habéis llegado a eso o porque realmente vosotros estabais escribiendo? De hecho, creo que son 75, porque hubo uno que se escribió después de que nos hicieran el... Sí. ¿Verdad? Porque, bueno, queríamos hacer un cierre, entonces yo hice un poema de cierre también sobre Davinia. Es que Davinia es nuestra Venus. Sí, es especial. Es nuestra Venus del cuadro. Entonces había que hablar de ella. Y a mí hay algo que me ha quizá impactado. No, a ver, la palabra no es impactado. Pero hay un momento determinado que vosotros, habéis utilizado el gato y habláis del gato y de la flor de lis. Entonces son dos personalidades que dialogan, que se desahogan. El gato es, bueno, es mucha simbología, ¿no? La simbología del gato, o sea, eso está claro, ¿no? Sí. De hecho, tú hablas de un poema de ojos de gata. Exacto. Y la flor de lis, quiero que me lo expliquéis vosotros porque la flor de lis tiene un significado muy especial y sobre todo incluso simbólico a la hora de determinadas sectas. No, en este caso no tiene nada que ver con sectas. Lo han elegido ellas y ellas saben por qué. ¿Por qué lo han elegido? No tiene nada que ver. Bueno, a ver, no es una secta, ¿entiendes? No. O sea, la flor de lis también representa mucho la masonería. Pero vamos, yo os hago esa pregunta. Es un símbolo heráldico, de hecho. Exactamente, sí, es bueno, un símbolo. Y es que a mí, yo tengo digamos, una conexión con el pasado muy especial. Y... No, lo tienes, ya te lo digo. Lo tienes. Y de hecho, lo que llevo aquí es la flor de lis. Es que lo he visto. Yo hoy no la llevo, pero yo llevaba, tengo en casa y de hecho es como una especie de medallón con las flores de lis. También. O sea, por eso es que... Claro, entonces me imagino que me podrás entender. Te entiendo perfectamente, por eso te he hecho la pregunta. Y lo del gato... A ver, lo del gato y la flor de lis. Y lo del gato negro, pues soy yo, evidentemente. Normalmente voy de negro. Entonces me representa bastante. A mí los felinos me representan. De hecho, llevo mi cascabel también. O sea, el llama ángeles. Claro.
Eso es. ¿Te das cuenta? O sea... Sí, es que somos muy místicas. Es que el misticismo, el ocultismo, que no es el oscurantismo, que son dos cosas diferentes. No. Pero claro, yo cuando las conozco, queridos amigos, y veo el llama ángeles, sabéis que eso no se puede tocar porque si lo tocas ya hay que limpiarlo, sacarlo, cuando la luna, bueno, como mucho tema, ¿no? Y a Laura la he visto con la flor de lis. Entonces, claro... cuando estás aquí tienes que ser observadora. Es que queríamos diferenciar nuestros poemas sin estropear la continuidad. Entonces, bueno, era una forma de firmar cada una el poema que cada uno ha escrito sin poner, pues, Laura Redondo. Claro. Muy y bien, además algo que nos representara realmente. Eso, justo. Es que la flor de lis, bueno, de hecho en el Ateneo hay unas columnas que, bueno, queridos amigos, sabéis que este libro lo vamos a presentar en el Ateneo de Madrid. Tengo el honor de poderlo presentar. ¿Y qué día es? El día 19. El 19 de mayo. El 19 de mayo, desde aquí ya lo digo. No sé en qué cae, pero vamos. El lunes. Lunes. Sí, pero bueno, son las 7:30, da tiempo a salir de lunes, trabajar. 19 de mayo, Ateneo de Madrid. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. ¡Qué bien lo hago! Y sería un placer contar con todos vosotros. Cuando lleguéis al Ateneo, si quedamos luego y os lo enseño, a la entrada, justo al lado de la galería de retratos, hay tres columnas que están con las flores de lis. Entonces, cada vez que miras, son 4, pero siempre verás 3. Dice la tradición que es de la primera logia masónica que hubo aquí en España en el siglo XVI, que se llamaba de la flor de lis. O sea, por eso te digo que... Y bueno, eso es muy representativo. Se nos va a terminar el tiempo. Tony, ¿cuánto nos queda? Levanta, Tony, cariño, ¿cuánto nos queda, mi niño? Porque luego... Fijaros, bueno, vamos mal pero bien. Mal pero bien, pero es que esto es la radio. Pues bien, la pregunta ya del millón. Evidentemente este libro está teniendo muchísimo éxito, yo lo sé pues porque es que lo está teniendo, la verdad es que es un libro muy bueno. Yo ya os digo que a mí la poesía me gusta mucho y yo la tengo, o sea, la poesía me tiene que gustar si a mí me revuelve, o sea, si a mí me hace... ir para adelante y para atrás, o sea, claro, la poesía no es una narrativa que empiezas y terminas, ¿no? Entonces a mí me impresiona, pero la pregunta sería, ¿vais a continuar por esta línea? ¿Vais a seguir con la poesía? Tenemos una cosa guardada ahí. ¿Ya la tenéis? Ya tenemos algo guardado, sí. ¿No os podéis adelantar nada? Podemos. Bueno, es mi obligación preguntar. Hay 2 personajes aquí que se escriben 2 cartas, Erotia y Pornosia, que las hemos creado, evidentemente no existen. No existen, pero bueno. Pero a mí me recuerda a Proserpina, la del rapto de Proserpina. Erotia, el erotismo habla con Pornosia, con el porno. Y entonces discurren de alguna forma, dialogan y entonces... Pero ¿vais a seguir por la línea de la mitología? No exactamente. No es la idea. No es la idea de seguir por la línea de la mitología. Sería más del género epistolar y serían, bueno, pues 2 amigas que se aconsejan la una a la otra y tienen pues una serie de... Sus experiencias. Y bueno, pues claro, visto desde el punto de que una es Erotia y la otra es Pornosia. Bien. Entonces... Claro. Interesante, ¿verdad? Hasta ahí podemos leer. Van a representar. Claro, deseando leerlo. Es que por eso, claro, mi obligación es preguntar, porque así yo tengo ya en la agenda, que luego nunca sé dónde las tengo. Entonces, oye, a ver qué pasa, ¿lo vais a terminar? ¿No? Tal. Oye, muy interesante, además todo un hallazgo. Ya te digo, yo he presentado mucho y he leído mucha poesía y he presentado muchos poetas. Sin embargo, con la, vamos a llamarlo sutileza, que habéis creado este libro, que lo lees sin ningún tipo de incomodidad. Da lo mismo que seas hombre o mujer. O sea, yo por mi edad, yo soy una mujer muy libre, muy independiente, muy tal, pero quizá por la educación que yo he recibido, yo leer a lo mejor una poesía erótica delante de un señor no lo haría. Es mi forma. Y sin embargo, yo este libro... no tengo ningún problema. ¿Por qué no lees uno ahora delante de unos miles de espectadores y de oyentes? Voy a leer uno. Cualquiera, porque todos son preciosos. Bueno, fijaros, os prometo que, mirad, cierro y abro. Fijaros qué bonito. La musa y el deseo. Bebe estas lágrimas
que por ti no vierto. Cree en cada uno de los gemidos que no llevan tu rostro. Torpes movimientos los tuyos. Nada tienen que ver con la danza de mi musa. Ella es tibia. Ambrosía en mis labios, sedientos de tu extenuación. Un ramo de rosas, su melena cuando reposa sobre mi lecho. Acaricio con admiración sus cabellos rojizos. Seduce mi mente con su voz de pajarillo alegre. Ansío entregarme solo a ella con la dulzura y el fuego que de su mirada ardiente y limpia brota. Bravo. Además, os digo una cosa, yo aunque me veáis rubia, yo soy pelirroja. O sea que, claro, me ha encantado. Pues entonces... Me dice Toni que bueno, vamos a terminar con toda la pena porque me encantaría seguir hablando. Vamos muy rápido porque nos queda nada. Marisol, dime tu última reflexión en segundos. Bueno, pues La seducción de Venus es un poemario que intenta llegar a los demás a través de un erotismo un poco diferente al que últimamente estamos acostumbrados. Así que os animamos a que os lo leáis. Muchísimas gracias. Laura. Bueno, pues yo destacar de este poemario, que es el trabajo de dos poetas juntas, que merece muchísimo la pena leerlo, sobre todo porque bueno, pues, destaca el erotismo desde todos los puntos de vista, para todas las mujeres y para todas las edades. Pues que ahora entenderás mis primeras palabras de la primera intervención, de la satisfacción tan enorme que un editor tiene cuando publica un libro que está convencido de que va a tener mucho recorrido y muchísimos lectores. Muchísimas gracias. Queridos amigos, ya en el último segundo, que me queda un segundo porque es que me está clavando los ojos Toni. Y a mí cuando me clava esos ojazos, yo es que digo, bueno. Quiero anunciaros que Paco me ha impresionado mucho cuando hablando con él, han editado El botón de un agujero de Lola Sonblanco y Indiana en la isla de Atresia. Mirad, estos dos, que son libros muy interesantes, libros infantiles, libros que son como de tratamiento quizá. Bueno, son tratar a los niños con enfermedades como héroes. En realidad, las autoras lo que han hecho ha sido que esos niños se sientan como auténticos héroes y consideren que su enfermedad, de la que sea... Por eso pues, hablamos de El botón de un agujero, hablamos de Indiana en la isla de Atresia. Claro, sobre niños que tienen problemas en el esófago y que cuando toman alimentos, pues... Tienen que estar, problema. A lo mejor tienen que tener sonda. Queridos amigos, el próximo día hablaremos de estos libros, hablaremos de cosas mucho igual y tan importantes como los de hoy, pero sobre todo muchísimas gracias, Francisco, Paco, para nosotros, para nuestros amigos por estar aquí. Laura, Marisol, muchas gracias. Toni, un encanto y muchísimas gracias, queridos amigos, y hasta el próximo día. Un besote muy fuerte de Maite Pedraza. Que es fuerte tu dolor, que no ves más allá.